Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo no quiero. Aleluya. Quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar en mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. A tus pies, a tus pies, a tus pies. Gloria a Dios. Otra más, hermano Dani, por favor.
Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Prueba la nueva HD Presto Barba 3 con mejor lubricación. Te da. Santo eres, Señor Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto eres tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, cuando eres tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Santo, Quiero santo, menguar santo, para que crezcas santo. tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ello habita. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta hora que siempre hemos dedicado, Señor, a adorarlo, bendecirlo, edificarlo con su palabra, Señor. La iniciamos sabiendo que el Espíritu que inspiró, Señor, esas palabras están escritas en el libro de la Biblia, Señor, también son escritas en nuestros corazones, no con tinta, Señor, sino con la sangre que quitó su derramó en el Calvario. Y ese Espíritu que inspiró, Señor, esas palabras divinas y santas, que son guía y fortaleza en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Oh Padre Santo, Señor, sea también revelada a nosotros como se reveló a los escritores de ella. Que podamos comprender, entender, Señor, y profundizar en el valor de esa palabra. Que podamos ser hijos suyos, conscientes, Señor, del papel que nos toca en este mundo, de ser consoladores de los hermanos, del pueblo, de la sociedad, de su iglesia, Señor. Que podamos comprender que somos nosotros conciliadores para conciliar el mundo con usted, Señor. Por eso le pedimos en esta hora que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones, para que esas palabras escritas, Señor, en tinta y papel, sean escritas en sangre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a trabajar hoy con el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Es un capítulo muy cortito,
Es uno de los más cortitos que tiene el hermano Pablo. Y voy a aprovechar por ser corto para enseñarle a ustedes lo que son las cosas del mundo. Porque en estos días, hacía 40 días, estaban perdidos unos niños de una avioneta que cayó en la selva de Colombia, y sus padres y el piloto murieron, y solo quedaron 4 sobrevivientes, que eran 4 niños, que sabían que habían sobrevivido porque no estaban entre los cadáveres y habían huellas de sus pasos, donde habían buscado moverse. Esos niños tenían 1 año de edad, 4 años, 8 años y 13 años. Y comenzaron a caminar en la selva y durante 40 días estuvieron perdidos, y la búsqueda, justamente el día del martes o el miércoles fueron encontrados vivos y solamente deshidratados, que es una obra del Señor. Esas cosas tan hermosas y tan sensibles en el mundo, las redes sociales pueden mencionarlas, pero no hacen lo que hacen con las cosas de vagabundería y de inmoralidad. Se supone que eso caminara y se permaneciera caminando en las redes mucho tiempo para sensibilizar los corazones, pero a esta sociedad no le interesa sensibilizar los corazones, sino endurecerlos. Porque es un episodio muy hermoso, que esos niños caminaran varios kilómetros, se alimentaran con hojas y fruta y que aparecieran vivos en una zona selvática de Colombia. La gloria es del Señor, que a esos niños no le pasó absolutamente nada, y hay gozo en los corazones de su familia y de la sociedad colombiana. Por tanto, también debe haber gozo en los corazones nuestros. Te digo esto para que midan con lo que es el mundo realmente. Por otro lado, vamos a trabajar con el capítulo 7. Como le dije, un capítulo cortito, pero hay muchas cosas que sacar de él. Vamos a comenzar con la lectura, hermana Luz. Sí, la hermana Matilde nos va a ayudar en este día. Muy bien, Adelante, pues. hermana. Buenas tardes, Dios bendiga a todos. Amén, mi hermana. Y damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad de compartir con ustedes y que me toque la lectura hoy. Amén. Bien, leemos en el capítulo 7, 2 de Corintios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Parada. Amén. Esa es promesa que dice Pablo. Fue la promesa con que terminamos el capítulo 6, donde es posible que la podamos leer, hermana Matilde. Sí. Vamos a leer esa promesa, los últimos 2 versículos del capítulo 6. Sí, ese era mi propósito, pero bueno. Sí. Dice en 2 Corintios 6, versículos 17 y 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Saben cuál es la promesa del Señor? Hacernos hijos suyos cuando nos apartamos del mundo. O sea, cuando nosotros cambiamos el circuito de ver al mundo, cuando nosotros cambiamos la corriente de vivir en el mundo, el servicio energético de estar en el mundo por el espiritual, inmediatamente somos hijos del Señor. Esa es la promesa. ¿Qué promesa? Ser hijo del creador del universo. Es un poder muy grande que tenemos y no lo reconocemos. Entonces dice Pablo ya en el capítulo 7, algo muy hermoso, que nos limpiemos de la contaminación de la carne y del espíritu. Quiere decir que hay 2 tipos de contaminación que el Señor aborrece. La contaminación de la carne son aquellas que tienen que ver con la lujuria nuestra, con el afán nuestro de cada día de preocuparnos más por nuestras cosas humanas que por las cosas espirituales. Esa lujuria, esa enfermedad, ese deseo de ser más de la carne que del espíritu es muy frecuente entre los hermanos, entre nosotros, es muy frecuente. Casi todos hemos resbalado en ese fango del mundo, de querer ser, desarrollarnos,
parecernos ser de los mejores del mundo y no nos damos cuenta que eso es parte de una contaminación, porque es como los muchachos de ahora que quieren siempre tener el mejor teléfono, el que salió al último momento, la mejor computadora, para escupirse la cara los unos con los otros. Eso pasa también con nosotros en la fe. Queremos también decir que somos bendecidos por los elementos materiales que nos acompañan o que hemos adquirido. Sí. Esos elementos materiales no nos separan de nuestro Señor, pero sí nos comprometen mucho a ser parte del mundo. Por tanto, cuando el Señor no ha bendecido o no ha permitido cultivar elementos materiales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el uso que le damos, porque no podemos vivir para las cosas materiales. En la medida en que vivimos para las cosas materiales, tenemos contaminación de la carne. Entonces, la contaminación del espíritu ya tiene otra envergadura. Cuando nosotros confiamos en el horóscopo, ya contaminamos el espíritu. Cuando nosotros participamos de acciones mundanas, ya estamos comprometiendo el espíritu. Y hablo de acciones mundanas porque justamente en estos años últimos, el mundo está pervertido con la promiscuidad. Promiscuidad en toda índole, con el juego, el sexo, la bebida, la droga, la violencia. Cuando nosotros no rechazamos esas cosas, estamos contaminando nuestro espíritu. Y si nosotros contaminamos nuestro espíritu con las cosas del mundo y con las cosas espirituales, que nada tienen que ver con Cristo Jesús o con el plan de salvación, nos estamos alejando de la promesa que el Señor nos dio. Recordemos que esa carta fue escrita justamente a los corintios, que tenían justamente por delante, valga la redundancia, todas las cosas del mundo como elemento de vivencia para ellos. Entonces eso es lo que dice Pablo: apartados de ese mundo que ustedes tienen, que cuando se aparten de ese mundo que tienen, tanto en la parte material como en la parte espiritual, recordemos que ahí se adoraban dioses, que vendían la carne ofrecida a los dioses, que habían sacerdotisas, que por actos sexuales perdonaban los pecados, que ya Pablo habló de un hijo que vivía con la mujer de su padre, todo eso. Esos son elementos que van contaminando el espíritu. Entonces, para ser hijo de Dios, esos elementos no pueden estar formando parte de nuestras vidas. No significa que somos santos o ángeles caídos del cielo. Significa que rechazamos esas cosas y si alguno cae, abogado tenemos en Cristo Jesús para defendernos. O sea, volvemos a Cristo Jesús y ahí está el perdón, porque si Él nos dice a nosotros que tenemos que perdonar 70 veces 7, nosotros a su vez ante el Señor somos perdonados siempre, pero siempre de todas nuestras debilidades, a sabiendas de que para ser perdonado hay que estar en Cristo Jesús, porque el perdón viene a través de Cristo Jesús, no es del Padre hacia nosotros, es del Padre a Cristo y de Cristo a nosotros, porque Jesús nos dijo a nosotros: todo poder y autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Quiere decir que el perdón viene del Padre a mano de Jesús y quien perdona es Jesús. Por eso, para entrar al reino hay que dar la confesión de aceptación de nuestro Señor Jesucristo con arrepentimiento. Continuemos. Gloria a Dios. Regocijo de Pablo al arrepentirse de los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Parada. ¿Cómo dice el título de esos versículos? Regocijo de Pablo al arrepentirse de los corintios. Exacto. Pablo se regocija ante el arrepentimiento de la iglesia de Corinto porque esa iglesia tenía un personaje que lo acusaba de todo a él y esa iglesia le creyó a ese personaje. Se contaminó con lo que ese personaje decía. Entonces, cuando Pablo escribe eso, ya ha pasado algo muy hermoso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Pablo se regocija a saber que ellos han tenido arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere de nosotros.
Y si Pablo ha tenido gozo y arrepentimiento de ello, es porque ellos han reconocido ante Dios su falta y ante Pablo también han reconocido su falta. Entonces, cuando hay una falta de los hermanos contra nosotros, tenemos que regocijarlo en el momento en que aparece el arrepentimiento de esos hermanos o de cualquier persona que nos ofenda, cuando viene a pedirnos perdón, cuando reconoce su falta, entonces ese perdón tiene que ser dado como hemos sido perdonados nosotros. Entonces debemos gozarnos, no amargarnos y comenzar a decirle, tú ves que fue lo que yo te dije, tú ves que nada de eso, porque para hacer la paz no se remueven los elementos que provocaron la violencia. Para hacer la paz se habla de la paz, no de lo que provoca la ofensa o la violencia. Entonces Pablo se regocija al saber que ellos tienen arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabe Pablo que ellos están arrepentidos? Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Parada. Cuando Pablo estaba en Macedonia, tenía una inquietud enorme porque tenía esos dos problemas básicos. Conflicto, ¿y cuál es el otro que dice? Y temores. Y temores. ¿De dónde viene el temor? Porque Pablo está buscando a Tito y pensó que se iban a ver en Macedonia, pero Tito no llegó a Macedonia cuando Pablo estaba buscando. Entonces estaba pensando que le había pasado algo. ¿Por qué viene de Corintio? En donde ya en Corintio ha habido problemas con Pablo y Tito es un fiel discípulo de Pablo. Pablo tiene temor de que le haya pasado algo. ¿Por qué? Porque al mismo Pablo lo perseguían y lo apedreaban y llegaron a matarlo en una ocasión, recordemos eso, que lo pararon como muerto y el Señor lo resucitó y ahí fue que fue al tercer cielo. Entonces él tiene esos temores por dentro y por fuera tiene la inquietud de lo que está pasando allí, que no puede ni siquiera trabajar porque es un mundo pervertido. Entonces tiene dos tipos de tormento, los de afuera de la población donde está, y tiene que esperarse allí a ver si aparece o no aparece Tito, entonces está desesperado. Pero desesperado y con esa desesperación interna no puede ni siquiera trabajar hacia afuera, porque él tiene el temor de que a Tito le pasara algo y no imaginamos nosotros que entonces Pablo vivía de rodillas implorando la aparición de Tito, saber de Tito, porque en esa época no había teléfono, no había internet. Todo era de boca o una carta que tardaba meses en llegar y Tito no aparecía y ellos quedaron de juntarse ahí en Macedonia. Pero no puede concebir Pablo más que le haya pasado algo malo, porque cuando Pablo mandó a Tito allá era para que fuera a ver lo que estaba pasando en contra de él. Tito, vete allí a ver qué está pasando. Manéjate en esa iglesia. Si ahí tiene gente que está chismeando. Me están persiguiendo, están hablando mal de mí. Por eso comienza diciendo, a nadie he engañado, a nadie le he mentido, a nadie le he hecho daño. Porque Tito no ha llegado. Ahora, cuando Tito llega, la cosa cambia. Vamos a verlo. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Parada. El Tito llega y dice, Pablo me consoló como consuela a los humildes. O sea, Pablo es un humilde. Lo consuela porque Tito aparece. Y él feliz que Tito apareciera. Pero Tito le trae una noticia grande, importante para Pablo. O sea, la desesperación de Pablo está consolada en la aparición de Tito y en la noticia que Tito le trae. Le está diciendo, esa gente ha llorado por ti, Pablo. Esa gente está orando por ti, esa gente ha hecho silicio por ti, ha hecho vigilia por ti.
están arrepentidos de todo, Pablo. Entonces, Pablo se goza porque la iglesia que fundó, la que más lucha le dio, la que fundó en el mundo más perverso que él había visitado en todo el imperio romano, estaba en contra de él. Y de repente viene Tito y le dice, no, ya no. La carta que tú mandaste, es una carta muy insultativa, que ya la vimos en capítulos anteriores, hizo su efecto y lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo siente que está reconfortado, que está justamente consolado en el Señor en dos vías. Tito está vivo y Tito le trae una noticia inmensa. Y ahí tenemos que entrar nosotros a analizar nuestro comportamiento. Cuando uno es cristiano, puede desesperarse por las cosas, pero la seguridad de la solución de nuestros problemas no está en el esfuerzo nuestro. Pablo no ha dicho que estuve esforzado buscando, sino estuve sufriendo, padeciendo. Dos tipos de problemas, fuera y dentro de mí. Lo de dentro de mí es que Tito no aparece, tengo temor de que le haya pasado algo. Entonces, él se va de rodillas y se inclina ante el Señor a pedir por Tito. Entonces, Tito aparece. Pero si Pablo comete el error de salir a buscar a Tito como un loco desesperado, posiblemente no se encontraba, porque Tito va a coger para Macedonia y ya Pablo había salido de Macedonia, pero Pablo se queda en Macedonia y se queda ahí orando por la vida de Tito y por la iglesia de Corinto. No está culpando a Corinto que le pasara algo a Tito, simplemente está esperando a Tito. Porque el prejuicio del cristiano es terrible. En ningún momento Pablo dice, seguro que los corintios lo apedrearon, seguro que los judíos lo cogieron y lo desbarataron. Y esos son pensamientos negativos. Y el cristiano es muy dado a ser negativo en su pensamiento. Sumamente negativo. No tiene el papel de consolarse en el Señor. La fuerza de arrodillarse y pedirle, hágase su voluntad, Padre. Y aunque Pablo estaba desesperado por Tito, en ningún momento acusaba a nadie que le pasara algo a Tito. Tenía el temor, mas no acusaba a nadie. El temor es humano, pero la acusación ya no es humana, es del demonio. Porque cuando usted acusa sin tener prueba, cuando usted acusa, está juzgando a la persona o el grupo de personas o la institución. Y usted no puede juzgar a una persona sin prueba, ni una institución, a nadie usted puede juzgarlo, porque quien juzga sin prueba es el acusador que tenemos, es el enemigo de las almas. Por eso dice Pablo que cuando somos acusados, abogados tenemos en Cristo Jesús. Porque el cristiano no puede cometer el grave error de estar haciendo acusaciones a la ligera. Cuando nosotros tenemos problemas, se lo dejamos al Señor. Y el Señor entonces nos da la solución o nos resuelve el problema. Entonces, pero entonces viene, como dice Pablo, con un doble gozo. Me resuelve el problema que tengo con Tito, que no quiero que a este muchacho me le pase nada. Ya sé que está vivo, está conmigo, pero además de eso, Tito carga en él mismo una respuesta a mis cartas que he enviado a Corinto. Una respuesta positiva. Se han arrepentido de haberme hecho daño. Y yo tengo gozo porque ellos se han arrepentido. Y ese gozo es el gozo que tiene en la parábola del hijo pródigo el padre cuando el hijo llega. No dice, pero tú te fuiste y derrochaste todo. No. Simplemente dice, mi hijo ha llegado. Vamos a hacer fiesta. Sin reclamarle el daño que hizo, sino mirando el arrepentimiento de lo que hizo. Y por eso que nosotros, cuando alguien nos pide perdón, nos pide excusa, no podemos reclamarle sobre el daño. Porque si reclamamos, no estamos aceptando el perdón. Y si nosotros no aceptamos el perdón de un hermano, de un hijo, de un esposo, de una esposa, de quien sea, nosotros estamos en contra del Evangelio. Porque incluso la única oración que Jesús enseñó para nosotros comienza diciendo también, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. O sea que nosotros somos la medida del perdón que buscamos ante el Señor. Eso es lo que Pablo está ejecutando ahí en vida. Eso es lo que Pablo está desarrollando en el terreno práctico de la oración de Jesús. No reclamar el daño hecho,
sino perdonar. ¿Por qué? Porque aunque el perdón no imprime olvido, necesariamente imprime otra cosa de mucho valor, que no estar dañado. Porque el que olvida es un desmemoriado, el que perdona es uno que no saca en cara el daño recibido. O sea, se saca de su interior lo que pudo haber sido dañino para él y comienza a vivir diferente. Por eso dice Pablo que esa recompensa que le dio el Señor es doble. Aparece Tito, pero además de eso aparece el arrepentimiento de los corintios. Les repito, perdonar no es olvidar, perdonar es no guardar rencor, que es diferente. El que olvida le falta memoria. El que no guarda rencor es un ser feliz. Continuemos. Amén. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Parada. Oye, qué cosa más hermosa. Yo no me gozo porque la carta fue muy dura y ustedes tuvieron que arrepentirse de esa carta. No, me gozo porque se arrepintieron nada más. Porque yo me sentía mal, pensé que había escrito algo muy fuerte para ustedes. Realmente la carta fue muy fuerte y yo tenía temor de que lo hubiese dañado a ustedes, porque mi intención no es dañarlo. Mi intención era que se arrepintieran, pero hubo arrepentimiento. Por tanto, la misión de la carta fue cumplida. Entonces, eso también me da gozo. No lo dañé con todas las cosas que le dije. Me gozo de que entendieran que era por el bien de ustedes. Pablo está tratando a la iglesia como debemos tratarlo nosotros, como trata una madre a un hijo, un padre a un hijo. No te corrijo para hacerte daño, es para que no te dañes tú, que es diferente. Espero que me entiendan, ¿eh? La corrección de un padre o una madre a un hijo no es para dañar al hijo. Por eso el castigo físico está prohibido y llama mucho la atención. Porque el objetivo no es maltratar, es que el hijo no se dañe con lo que está haciendo. Igual el correctivo entre una pareja de esposos o de hermanos o de familiares cualquiera. El correctivo no puede ir directo a dañarlo, por fuerte que sea, no puede ir directo a dañarlo, sino a llevarlo a rectificación, que rectifique su comportamiento. Entonces Pablo tenía temor de haberlo dañado. Pero ahora veo, dice Pablo, que sirvió la carta para el objetivo del Padre Celestial, de nuestro Dios, que es el arrepentimiento y el correctivo de volver al origen de lo que yo le he enseñado, lo que yo le he predicado. O sea, ya saben que yo no soy un engañador, un estafador, que no soy un mentiroso, que no soy un falso profeta, que aunque no tenga carta, la carta son ustedes son mi carta. De eso que Pablo está hablando ahí. Continúa, mi hermano Matilde. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues
si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Parada. Cuando comenzó a leer la hermana el versículo 10, habla muy claro de que cuando el mundo nos juzga, eso no produce muerte. El mundo juzga para matarnos. Sí. El mundo juzga para matarnos porque este mundo no es del Señor. Por eso, cuando el mundo hace un juicio de nosotros, es para destruirnos. Más, cuando nosotros como cristianos hacemos un juicio de un hermano, es para rectificarlo. Es para volverlo a entrar en el camino del Señor. Es para que se goce con nosotros, no para que nosotros destruyamos ese ser humano. Es para que Él rectifique y sea una figura nueva, transformada, si se quiere, elaborada de nuevo en el camino del Señor. Porque Pablo dice, yo me he gozado con Tito, porque incluso Tito se gozó con ustedes. Ustedes lo cuidaron, lo atendieron, se sintieron bien con él. Si se sienten bien con él, que yo lo envié a llevarle la carta, entonces yo me siento bien porque ustedes, el mensajero que yo envié, lo trataron bien y produjo arrepentimiento en la carta, y él se gozó con el arrepentimiento y ha traído consigo hacia mí el arrepentimiento que ustedes tienen, aunque ustedes no me lo digan en una carta. Tito me lo está expresando, que me gocé con Tito. Pero me gocé no con Tito como persona, sino por lo que él me está informando. Porque cuando el mundo juzga es para destruirlo, pero cuando nosotros juzgamos, como lo he hecho yo con ustedes, es para que rectifiquen. Y yo me gozo porque han rectificado, porque han reconocido, porque han pedido perdón. Pues están perdonados y yo me gozo en el perdón que el Señor le ha dado a ustedes y que yo también le doy. Eso es lo que está diciendo. Y el perdón que ustedes están buscando, lo manifestaron como fruto en Tito. Porque de lo contrario, hubieran tratado mal a Tito, porque Tito iba en nombre de Pablo, a trabajar en nombre de Pablo allí. Pero no, lo cuidaron, lo atendieron. Entonces, él está regocijado. Muy regocijado, como se regocija el Señor cuando nosotros vamos a una misión y la gente que recibe la misión nos guarda respeto, admiración, nos cuida, nos mima, nos hace una ofrenda. El Señor se lo goza por igual, porque es una manifestación de que ese corazón está envuelto en Cristo Jesús, está cubierto en el Espíritu Santo. Ese corazón que ha recibido el mensaje, o esos corazones que han recibido el mensaje, se han transformado en templo del Espíritu. Por eso hay rectificación, de lo contrario no lo hubiese. O sea, que el arrepentimiento trae consigo un fruto. ¿Cuál es el fruto que trae? Ese que llevó Tito. Vine contento. Me trataron como un rey. Y Pablo se sorprende, porque que la carta que mandó es una carta muy fuerte. Debería decir a Tito, ¿por qué tú rompiste la carta en el camino? ¿Por qué no la votaste? Tú eres igual que él. No, se arrepintieron, entonces cuidaron de Tito. Y aunque no le mandaron una carta a Tito, le mandaron a Tito sano, salvo y contento, gozoso de lo que había, del papel de las cartas en esos corazones. Entonces nosotros tenemos también que aprender eso. Cuando se nos administra, se nos da la palabra y nos sentimos gozosos con la palabra recibida, tenemos que dar fruto de gozo en esa palabra. De lo contrario, ese gozo se queda guardado allí, como que dice, bueno, no importa, bueno, eso es la costumbre, bueno, eso es... No es así. El gozo de recibir la palabra hay que manifestarlo. El gozo del arrepentimiento hay que manifestarlo, porque el mundo es muy duro y nos juzga, como dice Pablo ahí en el capítulo 10, en el versículo 10, para destruirnos. Y nosotros tenemos que juzgarnos unos a los otros para reconstruirnos, para enderezarnos, no para matarnos. Porque siempre me han oído decir a usted y a mí, el mundo juzga para condenar, Dios juzga para perdonar. Por tanto, nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que juzgar para perdonar, no para condenar. Continuemos.
versículo 15 de 2 Corintios 7. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Aleluya. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Parada. Oigan ahí. Ahí está bastante claro. El gozo mío es como ustedes trataron a Tito, y le ha llevado una carta que le da por la cabeza. El gozo mío es ese. Yo tenía temor de que hubiera pasado algo, porque la carta era muy dura. Por eso estaba orando Pablo. Por eso dice que tenía presiones de fuera y por dentro. Entonces él se goza cuando Tito llega diciéndole todo lo contrario de su temor. Porque dice, Pablo, tranquilo, la carta fue un éxito. ¿Cómo? Fue un éxito la carta. De hecho, a mí me daban comida de más. Me pusieron a dormir en cada casa, me llevaron a otro sitio, dimos un paseo, estuvimos hablando. Me trataron como un rey. ¿Por qué se goza Pablo si lo tratan como un rey? Porque Tito es un enviado de Pablo. ¿Por qué se goza Pablo también? Porque Tito representa el poder del Espíritu Santo en ese grupo, en esa iglesia, está llevando el mensaje. Entonces todos terminan gozándose. Pero ahora terminaríamos peleándonos, insultándonos, acusándonos. Si hay algo que tiene el evangelio de muy malo entre nosotros, bueno, perdón, los evangélicos, no el evangelio, nosotros, los que practicamos el evangelio, tenemos muy malo, es ese rencor que cargamos. Por eso hay tantos grupos diferentes, porque por cualquier bobería rompemos alguna iglesia diferente. Y es verdad que siguen los caminos del Señor, pero están guardados rencores, tantos rencores que después no se juntan. Entonces ahí es que está el daño. Por eso es que el Señor es tan exigente con nosotros. Y porque Él nos dijo a nosotros, Padre, guárdalo en este mundo. Y que ellos permanezcan como tú y yo. Que la unidad tuya y mía, Padre, sea la unidad de ellos. Por tanto, con todos esos grupos que se han creado, lo que han hecho es romper la solicitud de Cristo Jesús al Padre Celestial de que seamos uno como tú y yo somos uno. Ahí que se goza Pablo. Corinto, Tito y yo somos uno. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Continúa, hermana. No, ese era el último versículo, el 16. Ayer 16. Ajá. Pues no continúe. Vamos a ver algunas intervenciones. Micrófonos abiertos. Es muy corto el Preguntas. capítulo, pero es muy bonito, porque habla Muy- del perdón y la reconciliación. Nosotros Muy somos edificante. reconciliadores con Muy autoridad. edificante. Muy edificante. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar que mi micrófono está abierto para Amén. decir, sí, perdón, que justamente el inicio del capítulo, cuando aquí el Señor dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de espíritu. O sea, apoyarnos en la promesa que Dios nos ha dado es la garantía de que caminando en su palabra vamos a recibir esa recompensa. Amén. Vamos a tener ese resultado. Y ir a los versículos anteriores a ese, que están en el capítulo 16, son tres. Dice el 16 del 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué vosotros sois el templo del Dios viviente? Entonces dice, como dijo Dios. A mí me gusta cuando la Biblia dice, Dios dijo, como dijo Dios, porque tengo esa garantía, tengo esa promesa, tengo esas arras. Entonces, estar limpio de toda contaminación de carne y de espíritu me garantiza a mí que las promesas de Dios, las que Él me ha dicho, las que Él me ha prometido, se van a cumplir. Amén, así es. Así es. ¿Quién más?
Esos son los versículos del capítulo sobre el arrepentimiento y el perdón. Ujú. Son muy gozosos. Tenemos nosotros todos que aprender a perdonar. Porque a veces perdonamos a regañadientes. Luego decimos, sí, pero no me lo haga más, ¿oíste? Sí. O sea, estamos aceptando el perdón a regañadientes, acusándolo. No me lo haga más, estamos acusando. Porque es diferente ese no me lo haga más a como Jesús decía, vete y no peques más. Son cosas muy diferentes. Totalmente. Más nadie tiene intervenciones. Parece que no. Ni Margarita siquiera. Ah, pues estamos mal. Muy mal. Hay que orar Sí. y ver qué es lo que pasa, que si es que no se está entendiendo, o si es que hay temor de participar, o qué, porque lo normal es que cada quien quiere emitir su opinión con relación a lo que está recibiendo. Yo no, No, creo que pero, temor a no, participar pero porque sí. No me tienten, no me tienten. No, todo está bien, gracias al Señor. Mira, pasa dos cosas cuando se enseña, ¿verdad? O no se entiende nada, o todo lo que se dijo se entendió. Hay que darle Justamente. nuestro crédito también. Sí, Así que, maestro, mire, la gloria sea para Dios una vez más. Dios me lo bendiga y lo siga usando con gracia y poder. amén, amén, amén. Lo recibo y lo comparto con ustedes. Amén, amén. Bueno, de nuestro lado también, compartiendo ese planteamiento, es importante siempre, hermana Matilde, que a veces no se da una participación muy activa porque está todo muy claro y las reflexiones se han hecho. Siempre es bueno esa retroalimentación para el maestro, para todo grupo, pero en este caso sabemos que ha estado todo muy claro y quizá eso no hay muchas preguntas y por eso no hay tanta participación como en otras ocasiones. Amén. amén. Yo creo que sí, que todo está muy bien comprendido y por eso no hay preguntas, no hay intervenciones, porque todo quedó muy claro. Bueno, pues Pero aparte de eso, quiero decirle, no había, doctor, no había muy buena señal en la parte suya, en donde leían sí, para que para la próxima, mire, vamos a ver qué pasa, porque se iba mucho, no sé para mí, no sé para los otros. Bueno, ahora se me está yendo la tuya un poquito, hermana. No, hermana, se escuchaba perfectamente, Nazaret. Bueno. Parece que la hermana tiene algún tema con su señal. Eso es el internet inestable, que siempre los sábados da su problemita en algunos lugares. Hoy no he tenido, pero es el caso de ella, porque también acá se escuchó perfectamente todo. Lo que pasa es que ella tiene un internet de gente pobre. Ay. Y mira, que necesito un internet de gente rica, porque a través de mí, tú sabes que lo reciben muchas personas. Vamos a ver, entonces, si me consigo uno de gente rica. El hermano Dani Está parece bien, que quiere tomar la palabra. Adelante. De todas las iglesias que por las que caminó nuestro querido Pablo, la parte que era Turquía prácticamente, la Turquía de hoy, eran ciudades de la mayoría Grecia, muy Turquía y prósperas. Grecia. Turquía y Grecia. Espérate que no oí eso. Sí, Pablo fundó mucho en Turquía y en Grecia. Correcto. Entonces, de todas ellas, la ciudad de Corintio tenía una situación especial, que era como Punta Cana, vamos a decir, o como, qué sé yo. La gente iba a hacer turismo religioso allá, pero también era una ciudad
de mucho movimiento económico, quizá una de las más fuertes junto con Sí, era muy rica. Estambul y Constantinopla, ese que es lo Sí, mismo. Estambul. era muy rica. Entonces, había sustituido al imperio griego en la fortaleza bueno, eran el centro en ese momento, quizás de la cultura griega, romana, ¿verdad? Sí, la greco-romana. Entonces, esa ciudad, aparte de diferenciarse en términos económico, político y económico, ¿qué es lo que le hacía tan especial para Pablo? Lo que lo hizo muy especial para Pablo, acuérdense que Pablo salió del aerópago de Grecia para allá. En el aerópago, Pablo predicó y solamente 2, 3 personas aceptaron a Cristo. Porque como se habla de la resurrección, inmediatamente lo sacaron de ahí. Y Pablo salió de ahí muy desmoralizado, pero salió y se fue allí a Corinto. Y el gozo de Pablo es ver que la gente más perversa de todo el imperio aceptaron con más facilidad la prédica que los otros pueblos. Por eso que él dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, eso es lo que decía Pablo, el condenamiento de Pablo es decir, en su conciencia, decir, se ha levantado una iglesia cristiana en medio del infierno de ídolos, de corrupción y de perversidad. Ahí hay cristianos. Sí, porque ahora, era como Las Vegas de ahora, como Las Vegas, era eso, sí. Exacto. Ahora esos cristianos tengo que darle el ejemplo de cómo van a romper con ese mundo donde ellos nacieron y se formaron. Porque es una lucha cultural, religiosa, moral, económica y social la que tenía Pablo allí. Era uno de los peores pueblos para que el evangelio llegara allá. Eso es como tú coger para la Duarte aquí a predicar en la calle después de las 8 de la noche. Y que de repente fue una iglesia de todas esas mujeres que están en la acera esperando quien la invite. O a la bolilla del mundo en la feria. Y de repente hacer una iglesia ahí en ese lugar. Cualquiera se regocija. Bueno, en los barrios que venden mucha droga aquí también. Sí, cualquiera se regocija con eso. Y es el gozo de Pablo. Y fíjense que era una gente tan mala que desde que Pablo dio la espalda comenzaron a chismear en contra de él y aceptar a otros que fueron a decir que Pablo no era ningún apóstol ni cosa parecida. Pues entonces ese es el trabajo que debería hacerse, entrar en los barrios y en las localidades. 100% de más acuerdo. difícil hacer el trabajo. Pero 100% no quieren ir. de acuerdo con eso. No quieren ir, tienen miedo. No quiere ir. Mi hermana, espérese, no diga tienen, di tenemos. Tenemos, sí, miedo. Sí, pero déjeme decirle algo, ahora que usted ha mencionado eso. Yo le voy a pedir a la escuela bíblica en completo, escuela bíblica avanzada en completo, que se ponga en oración en el proyecto que algunos hermanos están elaborando. Solamente le digo eso, ni media palabra más. Decirle al Señor que se haga su voluntad con ese proyecto. Porque si ese proyecto se da, la iglesia va a tener que salir, porque el Espíritu Santo la va a sacar de los templos a las almas, que es la misión de la iglesia. Yo le pido de corazón que oren porque el proyecto que yo le he anunciado se haga una realidad, se materialice bajo la voluntad del Señor. Que si no es su voluntad tampoco, pero si es su voluntad, que se haga por completo, que lo estamos necesitando, sacar a la iglesia al mundo y no llevar el mundo a la iglesia. Amén. Va a dar mucha lucha, pero todo lo que da lucha coge mucho valor. Mientras más lucha en la cosa, más valor la cogen. Esa es la gran realidad. ¿Quién más? Pero de verdad estoy pidiendo que oren por eso, ¿eh? Yo no quería meterme en eso, pero ya que hay sentido y sentimiento de esa índole en la iglesia de todos los hermanos para con la iglesia del Señor, hay que orar porque eso se cumpla, que el Señor materialice eso. Después, cuando se esté materializando, les voy a decir, eso fue lo que le dijimos, esta cosa, porque yo tengo fe de que es así.
Pero el proyecto no puede ser por un par de rodillas, sino por miles de rodillas. Porque el Señor tiene que ver que su iglesia está procurando enderezarse y caminar de nuevo como Cristo la dejó. La iglesia el Señor tiene que ver eso. Porque de lo contrario, somos hijos del Altísimo, pero hijos pasivos. Es como el que no se sienta en la casa. Y al Señor le gusta que nos sintamos en su casa, que podamos sentirnos en su casa. Porque su casa es el universo. Su casa es el mundo. Y él tiene que vernos sentir. No es que eso le va a tumbar el pulso al Señor, nada de eso. A Dios no se le tumba el pulso. Él se goza y responde y materializa su promesa más rápido en la medida en que gran cantidad de personas están deseándolo. Porque una cosa es celebrar un cumpleaños de un hijo y otra cosa es tener a todos los hijos en un solo cumpleaños. La fiesta es mayor, ¿verdad? Vamos a ver quién más. Bueno, es verdad que donde abunda El la pecado. corrupción, abunda y el pecado, abunda la gracia. Pero eso que pasó en Atenas realmente es tan malo como ir a Las Vegas. Porque los intelectuales, Atenas era la cuna de los intelectuales, los más Sí, educados, los más no hay duda de eso. científicos, los sabios. Y entonces, igual pasa en las clases más adineradas y altas, que aunque profesan tener un sentido religioso, realmente son hasta más difíciles que la Sí, prostituta, así es. que la prostituta que están en la bolita. Así mismo es. Porque eso que dice Jesús, le dice al Padre, gracias Padre, porque le revelaste a estos pequeños, o sea, los que no tienen importancia en la sociedad, lo que le ocultaste a los grandes, a los poderosos. Por eso que lo dice. El llamado es para nosotros, no para los poderosos. Los poderosos se conforman con tener poder y dinero. Nosotros nos conformamos con tener a Cristo Jesús. Por eso que es tan difícil llevar el arrepentimiento a uno de esos corazones que descienden con el poder del mundo en las manos. Eso es muy fuerte. Eso tiene que ser el Señor directamente que lo haga. Porque todavía van y le predican y le escupen la cara al predicador. En cualquier nivel. Hay gente que sí, pero no es lo normal. Todas reglas tienen excepción. Bueno, si no hay más nadie, alguien que nos lleve en oración. 6:58. Faltan 2 minutos nada más. Vamos orando. ¿Quién nos lleva en oración? Pues oremos. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias una vez más, Santo Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros en este día. Aleluya. Gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, amado. Gracias porque no escatimaste a tu Hijo para que nos diera salvación y vida abundante. En esta hora, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, con corazones agradecidos porque hemos una vez más estudiado y aprendido a conocerte más y más. Gracias, Señor, por tu Hijo Nazaret, Señor, que tu gracia y tu favor le acompañen todos los días de su vida. Y Espíritu Santo del Trino Dios que está en nosotros, revélate de manera poderosa, Señor, a su vida. Y permite, oh Dios, que la gracia tuya sea sobre él para que así él pueda impartirlo a nosotros. En esta hora, Señor, mira a cada uno de tus hijos que están oyendo mi voz en esta hora, que tú seas enviándole gracia, perdón, Señor, y la satisfacción de llamarse hijos tuyos. Te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Diga bendiciones. Amén. 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 No comiencen allá, vamos a preguntar por qué que hay que orar. ¿Cómo es? Que no me llamen preguntando por qué hay que orar. Solamente oren por eso. No me pregunten. Un proyecto.
Proyecto de iglesia saludable. Un En proyecto, el hay nombre que de orar Jesús. por un proyecto de iglesia saludable. En Iglesia el somos nombre de nosotros. Jesús. Ese es un buen título. Sí. Amén. Gloria a Dios.